¿Y si te dijera que existe una idea que prometía eliminar la pobreza, borrar las clases sociales y crear sociedad donde nadie explotara a nadie? Pero también dio origen a algunos regímenes más controvertidos de la historia. Este es el comunismo, que ha sido visto como esperanza para millones y como amenaza para tantos. Ha provocado revoluciones, guerras, bloqueos económicos y debates que siguen dividiendo al mundo hasta hoy. En este video no pretendo romantizar ni demonizar lo que es el comunismo. Más bien vamos a entenderlo. ¿Qué es realmente? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Cómo se llega a él según las teorías? ¿Y cuáles países se han declarado socialistas o comunistas en la práctica? El comunismo es una ideología política, económica y social que busca la creación de una sociedad sin clases sociales, sin propiedad privada de los medios de producción, sin explotación económica y donde la riqueza sea colectiva. Fue desarrollado principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Según Marx, el motor de la historia es la lucha de clases, y cada sistema económico contiene las semillas de su propia destrucción. Entre los conceptos claves del comunismo están los medios de producción, como las fábricas, tierras y empresas, la burguesía, que son los dueños del capital, el proletariado, que son los trabajadores, y la plusvalía, que es el valor generado por el trabajador que no recibe como salario, y la alineación, que por su definición es que el trabajador se vuelve ajeno a su propio trabajo. Para llegar al comunismo debemos pasar por una serie de etapas que han marcado la historia. Y comenzamos con el comunismo primitivo, una etapa en la que los bienes escaseaban. Todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que se llevó a la segunda etapa, el esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los reyes y sacerdotes lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Y en esta época aparece lentamente el Estado y va dando paso a la tercera etapa, el feudalismo. En esta etapa, los trabajadores no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llamaba burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y juntar dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se les llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder y hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, llamados capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles y de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y definido por economistas como Adam Smith y sus principales características son las tierras, herramientas y fábricas. O sea, los medios de producción no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo el mundo tiene derecho a comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo y negociar los precios según les convenga. Se habla de la mano invisible del mercado. Se habla de la idea de las acciones económicas individuales, aunque parezca egoísta, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es por lo tanto que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. La libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que se presenciaba en las ciudades de Europa? Uno de los principales problemas del sistema capitalista
es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que se espera obtener por la inversión de dos personas que colaboraron para producir un producto. Una pone su trabajo y la otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extras son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también al trabajador? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuye al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando una acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si el trabajador no gana lo suficiente, es libre de buscar trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo, y si hay más oferta de trabajo, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo les conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no pueden proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, sino simplemente lo heredaron. Parecía que la herencia hacía de la competencia justa una falacia. Unos empezaban con más recursos que otros. Según Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista. Pero, ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Todo esto a Marx y a Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por las luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores llamados proletarios a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Una sociedad ideal sería comunista. No existiría ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo, se plantea que se debería pasar primero etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto y se supone que está representada por el Estado. La planeación de la producción: se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están regulados por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesante experiencia como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene la oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues hubo problemas muy graves. En primer lugar, una enorme concentración de poder político, a pesar de que los líderes eran llamados camaradas. En la práctica, dirigían regímenes autoritarios, que con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos y asesinándolos. Además, al estar todo planificado y al ver pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaban al Estado. Esto ocurre en países como Cuba, donde por otro lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero hay escasez de alimentos, vivienda y libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? Bueno, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y a las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos, y en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante
porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Pero hay que verle el lado positivo a todo esto. Si no hubieran ocurrido ninguna de esas luchas socialistas, hoy en día no tuviéramos jornada de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños, ni seguro social. En conclusión, el socialismo siempre se ha vendido como un estado fuerte, con economía planificada, reducción de desigualdad y que aún existe el dinero y las leyes. Pero debido a la corrupción de los gobernantes, aquí es donde se ha quedado la mayoría de los países comunistas reales. La etapa final, que nunca fue alcanzada, es el comunismo puro, donde no hay Estado, no hay dinero, no hay clases, donde la producción y la distribución se manejan según su capacidad y su necesidad. Marx lo veía como una sociedad altamente desarrollada y consciente. Entonces, ¿qué se supone que hay que hacer para llegar al comunismo? Según el marxismo clásico, una educación política de la clase trabajadora, organización de partidos y sindicatos, toma de poder del Estado, como lo hizo Fidel Castro con Fulgencio Batista, quien era un dictador militar en Cuba. Fidel Castro lideró un movimiento guerrillero que terminó expulsando a Fulgencio Batista del poder el 1 de enero de 1959. La nacionalización de sectores estratégicos, como pasó en Cuba y en Venezuela, pero comenzaremos con Cuba. En 1960, el gobierno cubano nacionalizó masivamente empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, sobre todo de Estados Unidos. En total, fueron decenas de ingenios azucareros, empresas petroleras, eléctricas y telefónicas. En cuanto a Venezuela, hubo varias olas de nacionalización, algunas antes que Chávez, pero él hizo muchas más. En resumen, Cuba nacionalizó prácticamente toda la economía privada en los años 60. En cuanto a Venezuela, nacionalizó sectores estratégicos como petróleo, electricidad e industrias, especialmente bajo Chávez. Planificación económica central, eliminación progresiva de clases y desaparición del Estado. Pero nada de eso ocurrió. Todos los líderes políticos acumulaban una riqueza exorbitante y se quedaban en el poder hasta el momento de su muerte, como lo hizo Stalin, que al momento de su muerte fue reemplazado por Nikita Khrushchev. Fidel Castro fue reemplazado por su hermano Raúl Castro y, como todos ya sabemos, Hugo Chávez fue reemplazado por Nicolás Maduro. Ahora bien, no todo es malo en el comunismo. Tiene sus logros, los cuales son alfabetización masiva, acceso universal a la salud e industrialización rápida. Pero eso no le quita sus críticas frecuentes, las cuales son el autoritarismo, la falta de libertades, crisis económicas y escasez. Para aclarar, si bien muchos países como China y Corea del Norte se definen a sí mismos como comunistas, en realidad no hubo ningún país comunista en nuestro planeta. Todos se quedaron en la etapa del socialismo. En conclusión, el comunismo no es solo una ideología, sino una de las fuerzas que más ha moldeado la historia moderna. Y entender el comunismo no es aceptarlo ni rechazarlo, sino analizarlo con un pensamiento crítico. La pregunta no es si el comunismo ha funcionado o no, sino es por qué sigue siendo objeto de debate a un siglo después. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que lleguen a más personas. Si quieres ver el video de la persona que creó este movimiento, Karl Marx, aquí te dejo una nota. Así que nos vemos en la próxima.